En este vídeo vamos a resolver un problema de balance. Como vemos, nos dan una tabla con los elementos patrimoniales desordenados y nos va a pedir que lo ordenemos según la estructura del balance, la estructura del Plan General de Contabilidad, que vemos aquí. Para empezar, vamos a ir cuenta por cuenta en orden y la vamos a ir situando en el balance. Vamos a empezar. Comenzamos con instalaciones técnicas. Las instalaciones técnicas son las instalaciones de la empresa. Es un activo material, porque las instalaciones pues, son el cableado, es la fontanería, es decir, que es físico, se puede tocar. Y es por valor de 5.000 y normalmente no tienen permanencia en la empresa, con lo cual es activo no corriente. Lo vamos a situar aquí en activo no corriente en inmovilizado material. Como vemos, instalaciones técnicas por valor de 5.000. Continuamos la siguiente cuenta. Deudas a largo plazo, por valor de 9.300. Las deudas son los préstamos que nos han concedido a largo plazo, es decir, que tenemos que devolver el dinero, por lo cual es un exigible a largo plazo o un pasivo no corriente, con lo cual irá aquí. La siguiente cuenta es reserva legal. Reserva legal son los beneficios que ha generado la empresa, pero que se van a quedar en la empresa y no se reparten entre los socios. Y además se quedan porque la ley nos lo exige, por valor de 8.000. Es patrimonio neto, son recursos propios, por lo cual irán situados aquí. La siguiente cuenta es resultado del ejercicio, por valor de 2.400 euros. Es el resultado de este ejercicio económico. Es la diferencia entre los ingresos, los gastos, una vez quitados o pagados los impuestos. Por lo cual tenemos resultado del ejercicio 2.400 y es recursos propios, es decir, que irá al patrimonio neto. La siguiente cuenta es mobiliario. Mobiliario es una cuenta de activo no corriente. Es un bien que permanece en la empresa durante más de un año y además se puede tocar, es tangible, por lo cual es activo no corriente y dentro de activo no corriente, inmovilizado material, por valor de 3.000. Continuamos con la siguiente cuenta, imposiciones a largo plazo. Las imposiciones a largo plazo son los depósitos a largo plazo, por lo cual son inversiones para la empresa. Como son inversiones, van al activo no corriente y dentro del activo no corriente hay inversiones financieras a largo plazo, por valor de 2.000 euros. La siguiente cuenta es proveedores. Proveedores son aquellos proveedores que nos han traído mercancía y que se la hemos dejado a deber. Por lo cual, como es una deuda, es un pasivo y se la hemos dejado de deber normalmente en el corto plazo, por lo cual es un pasivo corriente por valor de 6.500 euros. Es decir, que va a pasivo corriente. La siguiente cuenta es maquinaria, por valor de 4.500. Maquinaria son las máquinas que utilizamos en la empresa, por lo cual son bienes, son activos y además tienen permanencia en la empresa, duran más de un año, por lo cual es activo no corriente. Y como se pueden tocar, es dentro de activo no corriente inmovilizado material. La siguiente cuenta es deudas a corto plazo. Las deudas a corto plazo son las deudas que tenemos contraídas en un plazo inferior de un año y hay que devolverlas, por lo cual es exigible a corto plazo y eso es pasivo corriente por 6.000 euros, es decir, que irá al pasivo corriente. La siguiente cuenta es caja. La caja es el dinero que tenemos en la empresa en efectivo, por lo cual es un bien totalmente líquido. Por lo tanto, es activo corriente y dentro de activo corriente la cuenta de efectivo por valor de 1.500. Es decir, activo corriente, la cuenta de efectivo. La siguiente cuenta es clientes. Clientes son derechos de cobro que tenemos sobre los clientes, es decir, aquellos que tienen consideración de clientes nos deben dinero, por lo cual, como es un derecho de cobro, es un activo y normalmente es a corto plazo, por lo que va a activo corriente a deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 7.800 euros. La siguiente cuenta es clientes efectos comerciales a cobrar.
Esta cuenta es similar a la anterior, es decir, son derechos de cobro sobre los clientes, pero a diferencia de la anterior, estos clientes nos han firmado un documento llamado pagaré o efecto comercial. También va al activo corriente y dentro del activo corriente a deudores y otras cuentas a cobrar. Es decir, a activo corriente y a deudores y otras cuentas a cobrar, por valor de 9.900 euros. La siguiente cuenta es bancos e instituciones de crédito, cuenta corriente, por lo que es el dinero que tenemos en la cuenta corriente, que es dinero efectivo, es el dinero que tenemos en nuestra cuenta corriente en el banco que podemos sacar y disponer de él cuando queramos. Por lo tanto, estos 1.200 euros de bancos van a la cuenta de activo corriente efectivo. La siguiente cuenta es amortización acumulada de inmovilizado material. Esta cuenta es una cuenta que mide lo que se han ido depreciando y la pérdida de valor de los elementos de inmovilizado material, porque con el tiempo los bienes que tienen permanencia en la empresa se deterioran. Por lo tanto, va a ir en el activo no corriente en inmovilizado material con signo menos. Como vemos, la amortización acumulada de inmovilizado material se pone con sus siglas, A de amortización, A de acumulada y de inmovilizado, M de material, y se pone entre paréntesis, que contabilidad es como se simboliza el negativo. Continuamos con la siguiente cuenta. Propiedad industrial. La propiedad industrial son las patentes y los diseños industriales que tiene la empresa. Son intangibles, es decir, nosotros contratamos una patente para poder utilizarla, pagamos cierto dinero por poder utilizar una patente o un diseño. Y entonces nosotros tenemos la licencia, pero esa licencia es un intangible, por valor de 3.000 euros, por lo cual va a activo no corriente a inmovilizado intangible. Seguimos con la siguiente cuenta, productos terminados. Los productos terminados son pues aquellos productos que la empresa ha fabricado y que están listos para la venta. Por lo tanto, se van a guardar en el almacén y como todo lo que se guarda en el almacén va a existencias por valor de 7.000, por lo cual son activo corriente porque son bienes que se van a vender en el corto plazo y va a existencias por valor de 7.000. Continuamos. La siguiente cuenta es efectos a pagar a largo plazo. Como pone a pagar, quiere decir que tenemos que pagarlos, con lo cual es un exigible, es una deuda, por lo cual va a ser pasivo. Como pone largo plazo, va a ser pasivo no corriente. Y los efectos son los efectos comerciales que antes hemos comentado, es decir, son pagarés. Es decir, que hemos firmado estos efectos comerciales y hemos contraído una deuda por valor de 2.800 euros. Va al pasivo no corriente porque es largo plazo. Continuamos con la siguiente y última cuenta, que es el capital social, que es el capital que aportan los socios. Por lo tanto, es un recurso propio y va a patrimonio neto. Va aquí a la cuenta de patrimonio neto. Hemos puesto una X porque necesita ser calculado. Una vez que hemos hecho todos los elementos de la tabla, lo que vamos a hacer, porque como hemos visto los hemos marcado, lo que vamos a hacer es sumar las submasas y sumar las masas patrimoniales, es decir, cada uno de los grupos. Vamos a ir uno a uno y vamos a ir viéndolos. Empezamos. Inmovilizado intangible. Pues como solamente hay un elemento, el inmovilizado intangible suma 3.000. El inmovilizado material tenemos la suma de estos 4 elementos. Bueno, la amortización acumulada se resta. 5.000 más 3.000 son 8.000, 8.000 más 4.500 son 12.500, 12.500 menos 1.400 son 11.100. La siguiente submasa es inversiones financieras a largo plazo, que va a tener un valor de 2.000. Por lo que la suma del activo no corriente es 3.000 más 11.100 más 2.000, lo que nos hace 16.100. Pasamos al activo corriente. Existencias, como solamente hay un elemento por valor de 7.000, nos da 7.000. Deudores y otras cuentas a cobrar. Tenemos 7.800 de clientes más 9.800 de clientes efectos comerciales, que nos da 17.600. Inversiones financieras a corto plazo es 0, por lo cual no lo ponemos. Y efectivo tenemos 1.500 de caja y 1.200 de banco, que da 2.700. Por lo que la suma del activo corriente son 7.000 de existencias más 17.600 de deudores y otras cuentas a cobrar más 2.700 de efectivo,
que nos da 27.300. Por lo que la suma del activo no corriente y el activo corriente nos da 43.400. Pasamos a calcular el lado derecho. Empezamos con el patrimonio neto. La suma de la reserva legal, el resultado del ejercicio y el capital social son 10.400 más X. El pasivo no corriente es la suma de deudas a largo plazo, 9.300, más efectos a pagar, 2.800, que nos da 12.100. Y el pasivo corriente es la suma de proveedores, 6.500, más deudas a corto plazo, 6.000, que nos da 12.500. Por lo que la suma del lado derecho suma el patrimonio neto, 10.400, más 12.100, más 12.500, más X, son 35.000 más X. Una vez realizado el balance, el ejercicio nos pide que calculemos cuánto es el capital social. Para calcular cuánto es la X del capital social, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación del patrimonio, que nos dice que el total del activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Es decir, que la estructura económica es igual a la estructura financiera, que el destino de los recursos financieros es igual al origen de los recursos financieros y, por lo tanto, tenemos que el total del activo nos da 43.400, es igual al total del patrimonio neto y el pasivo, que son 35.000 más X, quedándonos el capital social 8.400 euros. Y el apartado C nos pide que calculemos el ratio de solvencia o de garantía, es decir, la división entre el activo y el pasivo, y comentemos su significado. El ratio de solvencia es el total del activo entre el total del pasivo. Y nos queda 43.400 entre la suma de 12.100 más 12.500. 43.400 entre 24.600, que nos da 1,76. ¿Qué significa? Bueno, pues lo que significa es que la empresa con su activo puede hacer frente a 1,76 veces su pasivo, por lo que el activo sirve de garantía para las deudas y no va a haber problemas de solvencia a largo plazo. Por último, vamos a ver el apartado D, que nos pide el ratio de tesorería, es decir, en el numerador el efectivo más el realizable y en el denominador el pasivo corriente. El ratio de tesorería es el efectivo más el realizable entre el pasivo corriente. Vamos al balance y vamos a ver las cuentas. El efectivo es 2.700 y el realizable son los deudores y otras cuentas a cobrar, 17.600, por lo cual nos da 20.300. Y el denominador es el pasivo corriente, que da 12.500. Esta división nos da 1,62. ¿Qué significa? Significa que sin vender nada, la empresa puede hacer frente a 1,62 veces las deudas a corto plazo, es decir, el pasivo corriente. Esto significa que no va a tener problemas de pagar las deudas a corto plazo, porque actualmente, sin vender nada, tiene activo, por lo que la empresa no va a tener problemas de liquidez y solvencia a corto plazo.